al doctor Andrés Maceda. Doc, la sala es toda tuya. Nada más por ahí, Eh, ciérrate los micrófonos. Está ahí de Farid, a Nigela. Ahorita cierro, acá vamos a cerrar, no te preocupes. Ok. Vamos a estar cerrando, ahí está. Vamos a ver. Muy bien, ahí ya está cerrado. Pues muy buenas noches a todos. Es de verdad un gusto y un placer el poder estar nuevamente en la intimidad de sus hogares a través de este medio y que esto afortunadamente nos permite y nos ha dejado enseñanza posterior a la pandemia una cantidad de cosas para poder explotar. Y aún así no hemos terminado de aprender, sobre todo cuando las fallas técnicas se llegan a dar. Así que, pues esta noche, por muchos detalles, pues estamos ocupando la sala personal de Andrés Macedalarios, entonces, pues es de mi parte un gusto que estén en mi sala y que espero se sientan cómodos, puedan ir por un cafecito, puedan ir por un té, quien guste una cerveza, pues por favor, adelante. Una cerveza es a mí me encanta la cerveza porque es cervezado por los demás. Así que abusados con lo que estamos comentando. Bueno, pues vamos a empezar a abrir pantalla para poder compartir con ustedes nuestra charla de esta noche y de esa manera poder trabajar pues de una manera más propia. Esto va a implicar varias cosas y por aquí vamos a intentar eh, trabajar este ángulo. Bueno, antes de iniciar el tema, prácticamente quisiera yo hacerles a ustedes una pregunta pequeñita, muy chiquitita. ¿Ustedes han llegado a considerar a las personas, sobre todo de mayor edad, pero cuando empezamos a tener problemas de que se nos olvidan las cosas, de que vienen esos detalles de Alzheimer y que se presentan otro tipo de daños? Pero esta pregunta a mí me gusta mucho hacérsela a mis alumnos y ahora la pregunta, pues como quiera que sea, se las hago a todos ustedes. ¿Por qué, por qué creen que sea la causa? ¿Cuál será la causa de la pérdida de memoria que las personas llegamos a tener? Dentro de tantos síntomas que pudieran haber, me estoy enfocando a la pérdida de memoria. Si quieren pueden ir pensándolo, no exactamente tienen que contestar. Yo voy a ir tratando de dar respuestas que los mismos alumnos nos han llegado a dar. Y probablemente estas respuestas coincidan con todos ustedes. Algunas personas específicamente dicen que perdemos la memoria por causa del envejecimiento. Es verdad por un lado, pero es una mentira por otro, como respuesta. Y entonces, mi comentario, mi respuesta a los alumnos, como probablemente si usted contestó que es por envejecimiento, le voy a decir que no es así. Otras personas contestarán, pues es que hay una enfermedad que se llama Alzheimer y empieza poco a poco a aparecer y con esto va originando que se pierda la cuestión de la memoria. La respuesta es no. Algunas otras personas nos contestan que es porque no se alimenta la persona bien, porque no come sanamente, etcétera. Y sobre todo cuando los compañeros, los residentes médicos, los médicos mismos en los auditorios, cuando hago esta pregunta, pues van siendo así diversas respuestas. Y qué curioso que a casi todas ellas regularmente les voy contestando no. Aquí me están poniendo en el chat, por falta de oxigenación en las neuronas. La respuesta es no. Aquí alguien más me pone por comer demasiada carne. La respuesta es no. Y créanme que así nos podemos pasar toda la noche dando ideas y no vamos a encontrar específicamente
la respuesta, básicamente. A ver, ¿cuál entonces es la causa? Lo tienen en pantalla. Allí en pantalla está la respuesta. Desafortunadamente, la carencia de agua. Cuando una persona no toma agua, los seres humanos entramos en un proceso de deshidratación. Y el día de hoy, dentro de todo lo que voy a estar refiriéndome, voy a hablar a los procesos de deshidratación crónica. Por favor, traten ustedes de seguir todo lo que les voy a platicar, debido a que lo voy a enlazar a lo último, es lo que voy a hacer en el cierre, para que usted esté abusado, para que usted esté pendiente de algo en lo que yo le voy a relacionar el tema de esta noche. La pregunta sería, entonces, doctor, si usted está explicando que lo que nos falta es agua, con tomar suficiente agua es suficiente, es correcto, será adecuado. Recording in progress. Muy bien, esta noche entonces vamos a hablar sobre lo que es el agua. Miren ustedes, la temática, primero que nada, y aquí tenemos que dar una respuesta que también será muy variada. ¿Qué es el agua? Todos sabemos que el agua es un componente H2O, que es prácticamente un elemento vital para la vida. En el planeta, en nuestro planeta Tierra, se ha dado la vida gracias a esta molécula, al agua. Y de ello incluso depende la supervivencia de los seres vivos. Yo no sé si usted sabe, pero el agua no se puede producir nueva agua. El agua que ya existe en sus diferentes estados, líquido, gaseoso y sólido, es la única agua que tenemos en el planeta. Actualmente, en el año pasado, finales casi del año pasado, hay una noticia de donde se ha venido trabajando y por primera vez se logra en el laboratorio juntar estas moléculas. Estas moléculas están estructuradas por dos bolitas, que son las de abajo, que son dos átomos de hidrógeno, y la grande de en medio, que es uno de oxígeno. Pero esta estructura tan simple, dos moléculas pequeñitas alrededor de una molécula grande, resulta que los más grandes científicos a lo largo de los procesos de investigación, muchos años, no se había logrado, de hecho, en contexto específico a la fecha, no se logra fabricar agua. Por eso es la inquietud de los científicos de que debemos de cuidar el agua, porque el agua, de alguna forma, ciertas condiciones las podemos reciclar, pero no podemos crear nueva agua. El agua que ya está en el planeta, esa es la cantidad de agua que tenemos, y no tenemos ni un litro más ni un litro menos, es la cantidad de agua que hay. De allí la preocupación de poderla cuidar y todos los proyectos ecológicos que existen para que el agua pueda seguir siendo sustentable para nuestra vida y que nuestra vida también sea sustentable a través del agua. El agua, por lo mismo, tiene un gran secreto de la vida, y que, como hemos compartido muchas veces, el agua forma parte de esas moléculas vitales que nuestro cuerpo necesita. Aquí ya podríamos empezar a hacer algunas preguntas que seguramente deben de estar surgiendo. ¿Cuánta agua está usted tomando? ¿Cuánta agua está usted todos los días en la cantidad correcta y cotidiana que debe de estar usted tomando?
lo está usted haciendo. Entonces, fíjese, primero que nada, vuelvo a recalcar la palabra, el agua es esencial, es vital. Y aquí ya no voy a hablar en general de todos los seres vivos y en cuestión de nosotros. Todo esto lo voy a ir enfocando a nuestras células. Y entonces el agua es esencial para un buen funcionamiento, un excelente funcionamiento celular. Y aclaro, como lo voy a explicar más adelante, que el hecho de tomar mucha agua no implica que realmente estemos bien hidratados. Y sobre todo, subrayo, que nuestras células no implica, al tomar mucha agua, no implica que estén bien hidratadas nuestras células. Pero ¿para qué es el agua? ¿Por qué es esencial? Porque primero que nada, a través en el torrente sanguíneo y a través de los espacios entre célula y célula, que se le llama espacios intercelulares, circula esa agua y transporta nutrientes. Evidentemente, en nuestro cuerpo no le denominamos como tal agua porque está compuesto de otros elementos y le vamos a llamar plasma. En el plasma viajan muchos elementos importantes como son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, los nutrientes, etcétera, etcétera. Otro transporte que va a haber por medio del agua en nuestro cuerpo, que se origina desde las células, son los desechos que se van produciendo. Y aquí vayamos tomando nota que dentro de esos desechos, y que quiero que quede muy claro, el proceso de oxidación celular, todo lo que va quedando de desecho va a tirarse y circular en esa cantidad de agua para retornar a los riñones, al hígado, a otras áreas, y esto pueda ser limpiado y procesado. Ahí hay un ciclo muy interesante en nuestros órganos. Pero no solo es eso, también en nuestro plasma de desecho, el que ya viene de regreso, que ya trae todos estos tóxicos, viene el glutatión que ya se quemó, ese glutatión que ya no es funcional para nosotros. Entonces no solo es eliminar desechos, sino que el agua va a servir como medio de transporte para regresar al reciclaje muchos de los componentes que nuestro cuerpo necesita. El agua es fundamental y que regularmente es lo que la mayoría de las personas conoce porque es para darle mantenimiento del volumen celular, es decir, para que nuestras células estén bien. Mucha gente no llega a comprender esto, pero al final de cuentas toma agua para que tu cuerpecito no esté deshidratado y no se marchiten tus tejidos en forma muy general. Pero realmente es para darle el volumen que se necesita a la célula. Sin embargo, no solo eso va a suceder a nivel del volumen celular, sino que también ya en la circulación nos va a permitir dar la presión arterial y nos va a permitir otro tipo de elementos que le llamamos de homeostasis y que los consideramos, perdón por los tecnicismos, isotónicos, que ya iré explicando estas palabras. Por otro lado, el agua también dentro de la célula nos permite disolver las estructuras moleculares de los diferentes componentes. Allí en el agua se tienen que disolver para que la célula pueda pasar a los diferentes órganos de la propia célula esos componentes moleculares. Y como son moléculas de vida, por eso se llaman biomolecular. Dentro de otras cosas, ayuda a regular la temperatura. Aquí les puse la temperatura corporal porque es con lo que ustedes pueden asociarlo. Pero yo les preguntaría, y a lo mejor me lo puedan contestar en el chat. ¿Ustedes saben, tienen idea de cuánto es la temperatura de las células? Y aquí como comentario les compartiré que cuando he trabajado, por ejemplo, que trabajamos en el laboratorio, los científicos, los químicos y la gente que está dedicada a todo esto, para conservar, por ejemplo, las células y sobre todo las células madre, que son las que van a dar origen a otras células,
para poderlas conservar, tienen que estar a temperaturas muy bajas, por abajo del cero. Y tienen que mantenerse en ese proceso prácticamente de congelación. Pero en nuestro cuerpo, nuestras células tienen una temperatura diferente. Y resulta que es muy sencilla la respuesta, curiosamente. Lo mismo que se va a generar de temperatura corporal, por eso lo puse ahí, la temperatura corporal, que es de 36.5 grados centígrados, es lo que en promedio la célula, al estar generando al quemar la glucosa, el agua, el oxígeno y los diferentes nutrientes, incluyendo todo el proceso de oxidación con el glutatión, esto va a originar que la célula tenga una temperatura normal en promedio de 36 grados centígrados. Esto entre todas las células es lo que nos va a dar nuestra propia temperatura corporal. Sin embargo, hay ciertas variables. Imagínense la temperatura de las células del cerebro o la temperatura de las células del riñón, etc. Cuando circula el agua se entibia, es decir, la sangre al circular por nuestro cuerpo, la sangre, sus componentes, es agua, entonces con el paso junto a las células, que son las que están siendo esa como fogata para estar calentando el agua, entonces son lo que va dando esa temperatura a la sangre, y la sangre va a llevar la temperatura al resto del cuerpo y a su vez así mantener los tejidos calientes. Por eso cuando una persona cae en hipotermia porque a lo mejor cayó a un lugar muy frío, congelado, o circunstancias como lo que llega a suceder, las células no pueden cumplir con su función de supervivencia y se congelan. Por eso personas que llegan a estar en un estado de congelamiento logran sobrevivir. Por eso una de las técnicas que se tiene de congelar al cuerpo y después resucitarlo cuando pasen muchos años y ya estén las técnicas para poder resucitar una persona, entonces se puede conservar a través de la parte fría que estoy comentando. Entonces, fíjense qué interesante hace el agua en nuestro cuerpo, en el interior de cada una de nuestras células. Pero eso no es todo, hay muchas más cosas, porque el agua tiene una presencia importante en todas las funciones. Es decir, el agua va a entrar en la célula a través de un proceso que se llama ósmosis. Es decir, a través de los poros de la membrana que envuelve la célula va a entrar la molécula del agua. Y entonces, en ese proceso va a arrastrar, va a llevar, va a transportar moléculas desde zonas donde haya una menor concentración de sustancias. La mayoría de las personas ubican esto mucho más con la sal, con el sodio, en donde si come uno mucha sal, entonces el agua no puede entrar a la célula, se queda fuera de la célula y nos empezamos a hinchar. Por el contrario, cuando nuestra célula no tiene suficiente sal, entonces la célula es la que se empieza a hinchar y no puede cumplir con sus funciones. En fin, aquí hay un proceso muy interesante que en un momento más se los voy a explicar. Por eso es importante que usted se acuerde que las moléculas que están siendo transportadas por el agua van a ser desde una zona de menor concentración a zonas de mayor concentración de esas sustancias. Eso quiere decir la palabra solutos. El agua, entonces, va a intervenir, fíjense muy bien, subrayo, el agua va a intervenir en casi todas las reacciones químicas de la célula. Y entonces aquí hago hincapié. Y la pregunta sería, entonces, doctor, con esto que usted está explicando,
el agua y el glutatión van a trabajar juntos en el interior de la célula? Y la respuesta es sí. Y con lo que voy a estar explicando, usted se va a dar cuenta que si no tiene suficiente agua, por mucho que esté tomando glutatión, no va a tener los mismos resultados que si al mismo tiempo toma suficiente agua y está usted hidratando a la célula. Porque si está interviniendo el agua en todas las reacciones químicas de la célula, la de glutatión, la reacción química de glutatión no se podía quedar fuera. Y esto es la parte medular que muchas de las personas a veces nos preguntan: ¿por qué si estoy tomando mi NutriSwiss? ¿Por qué si estoy tomando mi glutatión no tengo los mismos resultados que yo quisiera tener como lo han tenido otras personas? Pues curiosamente el detalle está en la hidratación de la célula. Si una célula no está bien hidratada, el glutatión, aunque esté muy nanonizado y pueda entrar en la célula, no va a tener la manera de disolverse, de trabajar adecuadamente, porque le está faltando la mancuerna, que en este caso es el agua, el H2O, para que se puedan cumplir todas estas funciones. ¿En dónde se basa uno para decir todas estas cosas? En una cosa que se llama bioquímica. La bioquímica es la ciencia que va a estudiar las propiedades y reacciones de los compuestos orgánicos. Y allí es donde encontramos respuesta a lo que en este momento les estoy compartiendo a todos ustedes. El agua tiene una capacidad, y subrayo, excepcional. Repito, el agua tiene una capacidad excepcional de disolver las moléculas en todos los seres vivos. Pero curiosamente nosotros, como seres humanos más complejos en nuestro proceso celular, químico y molecular, pues resulta que entonces el agua, por eso es que juega un papel mucho, pero mucho más importante. De tal forma que cuando un paciente llega en condiciones críticas a nuestro servicio médico y lo tenemos que atender, lo primero que estamos pensando es ponerle agua, por supuesto. Aquí le vamos a denominar suero, pero ese suero, ¿de qué características es la que vamos a aplicar para que la persona pueda aprovechar perfectamente el agua? Pero lo importante es que usted esta noche sepa y le quede perfectamente bien definido que el agua tiene esa capacidad excepcional para disolver las biomoléculas y puedan llegar hasta zonas más íntimas. Y el agua tiene por sí sola la capacidad nano en su medida, que eso es otro detalle súper interesante. Entonces, doctor, por favor, explíqueme, ¿qué pasa si las células no tienen suficiente agua? Bueno, primero que nada, pues empieza desde el agua que estamos tomando diariamente, en las cantidades adecuadas. Y esto es variable, porque va a depender de la temperatura, va a depender del sexo de la persona, va a depender de la actividad de la persona. Y cuando digo temperatura, no solo es la temperatura ambiente, también es la temperatura corporal. Y entonces va a haber una cantidad de variables. La edad, por ejemplo, no es lo mismo para un niño que para un adulto mayor. Entonces va a haber ciertas variables, pero hay un estándar y hay un promedio de cantidad de agua que debemos de consumir para que se puedan llevar a cabo todos estos procesos. Desafortunadamente, y aquí está la respuesta a la pregunta con la que inicié, la mayoría de los seres humanos estamos tomando una menor cantidad de agua de la que realmente deberíamos de tomar. Y entonces empezamos en las células a tener una falla de tipo crónico, y que es lo que va a originar esos daños celulares a los cuales estaba yo haciendo una pregunta. Sus respuestas que ustedes me dieron en el chat están bien, sin embargo, no son la causa específica. Ahí, como causa, ya empiezan a haber otros elementos. De tal forma que cuando el cuerpo no tiene la cantidad de líquido, la cantidad de agua necesaria, ojo, las células van a disminuir la
fuerza de su funcionamiento, van a trabajar más lento y entonces van a producir menos energía. Y esto tradúzcanlo a la persona mayor, el adulto mayor, ya el viejito, no tiene la capacidad para generar calor, no tiene la capacidad para nutrir sus células, no tiene la capacidad de muchas cosas, simple y sencillamente por la falta de agua. Y si todos tomáramos desde tiempos muy jóvenes la cantidad de agua y nos acostumbramos a tomar esa agua, los resultados en el adulto mayor serían muy diferentes. Por lo tanto, si usted que me está escuchando en este momento, allá en casa, tiene personas, adultos mayores en su familia o en sus conocidos, invíteles a estar rehidratando esas células, a estar tomando agua para que las actividades de sus células no se mermen, no se bajen y sobre todo esa capacidad de energía pueda estar presente. Pero estoy hablando de la gente mayor. Pero ¿cuántas personas jóvenes de repente dicen, tengo flojera, no tengo fuerza, estoy desguanzado, estoy sin ganas de hacer las cosas, estoy sin energía? Pues porque precisamente la parte fundamental es el agua. Muchas personas me han compartido, es que yo tomé agua, pero me tomé mi NutriSwish y inmediatamente mejoré y mi energía aumentó. Porque por supuesto, esto va a empezar a regularse, pero cuando estamos en un estatus sano. Pero cuando tenemos fallas en nuestro cuerpo por diferentes enfermedades, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, son muchas las enfermedades, pues automáticamente los problemas de daño por el agua van a aumentar. Aquí yo podría hacer otra pregunta para que usted la reflexione. ¿Usted cree que sus huesos necesiten agua? Que las células que básicamente pensamos en darle calcio a los huesos y nos quedamos con la idea de que nada más va a ser el calcio, pues no, a nuestros huesos también los necesitamos hidratar porque tienen un proceso de circulación y en los huesos es más compleja la circulación y se necesita un agua mucho más fluida, menos espesa para que pueda circular esa agua en el hueso y el hueso pueda estar, las células del hueso puedan estar perfectamente nutridas. Y entonces aquí es importante ubicar, y aquí cuando consultamos a nuestro médico de cabecera, le podemos preguntar cuánto tenemos de agua. Los médicos están capacitados para que nos puedan decir si estamos hidratados o no. De tal forma que en esta imagen que les pongo a ustedes en forma general, podemos ver porcentajes de pérdida de agua. La pregunta podría ser, nuestro cuerpo está conformado por agua y básicamente cuánta agua necesita. Y estaríamos hablando a lo mejor de un 75% de agua o un 70%, que es lo que se dice que tenemos. No, nosotros de agua en sí debemos de consumir el agua para nuestro cuerpo al 100%. Cuando a partir del 100% empiezan a disminuir esas cantidades de agua dentro de nuestro cuerpo, entonces empezamos a tener una falla del agua. Y el porcentaje, si es leve, pues podemos hablar de un 75%, que es donde regularmente la mayoría de las personas anda, entre un 60 a un 70%. Pero ya cuando tenemos un 50%, ya nuestro cuerpo empieza a reflejar bastantes problemas. Y el único secreto para poder resolver esto es empezando a llenar el tinaco. Y esto es muy sencillo, tomando agua. Desafortunadamente, cuando hay enfermedades, y esto ya es una cuestión ya de mayor complicación y que requiere una atención médica, podemos llegar a tener una pérdida de agua del 25% o poder llegar a tener un mayor porcentaje de pérdida de agua. Entonces, la pregunta es, ¿usted en esta noche está bien hidratado? ¿Está tomando agüita? ¿O está haciendo que sus tejidos se estén lastimando por falta de líquido? Y por muchas ideas, a veces para no estar yendo al baño,
para la diuresis, etcétera, sacrificamos el tema de la hidratación. A partir de aquí pueden surgir infinidad de preguntas en donde cada quien en forma personal se puede trabajar todo este proceso. Pero si esto lo llevamos, la cantidad de agua que necesita cada uno de nuestros componentes orgánicos, entonces vean ustedes que los porcentajes que cada órgano de nuestro cuerpo necesita son variados y son muy altos. Por ejemplo, en la sangre, lo menos que podemos tener es un 83%. En nuestro corazón, igual que la sangre, y por el trabajo de los latidos y todo el esfuerzo que está haciendo el corazón, aumenta la necesidad de agua y por lo mismo el porcentaje aumenta. Entonces, es ahí el 86%. Para el riñón un 82%, para el cerebro un 74%. ¿Por qué? Porque la sangre, el corazón y el riñón prácticamente se están llevando mayor cantidad de agua que el cerebro. Sin embargo, debemos de darle suficiente agüita a nuestro cerebro. Otro de los órganos que consumen mucha agua es el hígado. Los músculos, curiosamente, consumen mucha agua, pero también consumen mucha energía y por lo tanto mucha glucosa. Ya les hablaba del hueso, en donde se habla de un 22%. Sin embargo, para tener un hueso sano y sobre todo en la médula del hueso, poder estar produciendo las células, sobre todo las células madre que ahí se generan, entonces estos elementos han sido ya estudiados más a fondo y han variado un poquito de como cuando se hizo esta diapositiva. La grasa de nuestro cuerpo, las llantitas, las lonjitas, pues esas sí no necesitan tanta agua, entonces ahí tenemos un 10%, aunque parece ser al revés, que toda el agua se acumuló ahí. Y la piel necesita un 72%. Bueno, ahí son más o menos los porcentajes que se va necesitando de agua en cada uno de los órganos. Pero repito, lo menos que podemos tener es como la imagen central, un 70% de agua para que cada uno de estos órganos que mencioné puedan estar funcionando perfectamente y no estemos hablando de colitis, de gastroenteritis o de gastritis, cosas por el estilo. Entonces, cuando bajamos del 60%, entonces aquí sí que nos vamos a ver en serias dificultades. ¿Por qué? Porque desafortunadamente del 50% para abajo, las células empiezan a tener una falla. Si ustedes suman que en promedio debemos de tener entre un 60 a un 70%, obviamente el interior de nuestra célula, de la célula, debe de tener en promedio un 40% de agua. De tal forma que si nosotros sumamos entre el 60% con el 40%, nos va a dar ese 100% de agua. Ojo con estos detalles y no se vayan a confundir. Tampoco debemos de ser una garrafa llena de agua. No, es porque aquí se requiere todo un proceso en el metabolismo de nuestra agua. Y aquí está lo que les explicaba. Cuando nosotros tenemos el equilibrio con las diferentes sustancias que puedan estar el agua dentro de nuestro cuerpo, por eso hablamos de los sueros, que esas son sustancias que están equilibradas. El plasma es un suero prácticamente que está formado en forma natural dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos la cantidad de sustancias adecuadas, no nos pasamos ni nos falta, vamos a tener como en el dibujo número 1 o en la parte A, una solución equilibrada. Eso quiere decir isotónico. Es una concentración de todas esas sustancias que se les considera como iones en una solución de tipo celular. Y en esas células que estamos poniendo como ejemplo, en el dibujito, es un dibujo en lo que está en el vasito, pero lo que está abajo, las células del microscopio que estamos observando ahí, es muy diferente porque las células se mantienen bien, ahí se ven. Pero la parte B, en medio,
Vean cómo se cambian las células, se modifican cuando no tenemos la cantidad de agua y la cantidad de sal, por ejemplo, es muy alta. Vean cómo las células se modifican totalmente. Entonces, ustedes pueden ver en el la imagen del microscopio, que son las que están de esas figuras en cuadrito, y el dibujo que está en la parte de arriba. O al revés, cuando tenemos muy poca sal, muy pocos solutos en nuestra sangre, entonces las células se hinchan. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, la mayoría de todos nosotros, y sobre todo cuando acusamos dolor por ciertas razones, nuestras células empiezan a tener este tipo de problema, el B o el C, pero no estamos en el A. Y aquí lo importante es poder estar o hacer que nuestras células estén como en el inciso A. A ver, ¿de qué estoy hablando? De que estos solutos, de que estas sustancias, como por ejemplo la sal, tienen cierto tamaño y van a entrar a través de los poros de la célula, de la membrana de la célula, y entonces va a hacer que cierto tipo de moléculas grandes no penetren al interior como lo están haciendo las moléculas pequeñas. De allí lo importante, lo interesante, lo que podemos destacar y subrayar sobre todo, cómo glutatión nanonizado no va a tener este tipo de obstáculo, ni el agua como tal. Lo que van a tener obstáculo y van a impedir que esto llegue a funcionar son otro tipo de sustancias, y ya lo mencioné, como la sal. Por eso a muchos pacientes les prohibimos la sal, porque desafortunadamente vienen con mucha cantidad de sal dentro de su cuerpo y no lo sabían. Esas sustancias se vuelven tóxicas y nocivas. Y como no hay suficiente agua para poder limpiar todo eso, esas sustancias se van acumulando, se van atorando en nuestro cuerpo y nos van causando otro tipo de problema. Allí es donde entra en juego glutatión para poder empezar a trabajar con todas estas cosas. Oiga, doctor, entonces, ¿qué estudios tengo que hacerme para saber si estoy o no estoy bien hidratado? Si usted quiere saber los componentes de su sangre, y subrayo, si usted quiere saber cuántos solutos o estas sustancias que he estado mencionando, como la sal, hay dentro de su cuerpo, sobre todo en la sangre, específicamente en la sangre, entonces hablamos de medir la sangre con electrolitos. Y ahí entran el sodio, o sea, la sal, el cloro, el potasio y otra lista de este tipo de sustancias. Pero allí en ese tipo de estudios donde estamos observando la sangre, no estamos teniendo con claridad una idea de cuánto está dentro de la célula. Pero sí nos damos una referencia, porque si sabemos cuánto hay en la sangre, tenemos una idea más o menos de cuánto hay dentro de la célula. Pero usted no necesita ser médico para saber si le falta agua. Por supuesto que puede ir a consultar a su médico. Pero, ¿cómo está su piel? Y personas que tienen la piel reseca, quebradiza, que se daña fácilmente, que se rasga, que sobre todo como en el adulto mayor, que la piel se rompe fácilmente por esa resequedad, pues es precisamente por la falta de agua. Si usted tiene problemas de acidez estomacal, vaya tomando en cuenta todo lo que estoy comentando, porque simplemente le está faltando agua. Personas que no sudan y que dicen, es que yo nunca sudo. Pues qué malo, porque al final de cuentas no es porque no tenga glándulas sudoríparas, porque estas no pueden trabajar ni pueden captar agua para sudar, controlar la temperatura corporal a través de la humedad con el sudor, etcétera, porque no hay suficiente agua y entonces la persona no suda. Sobre todo hay personas que por voluntad propia o a veces involuntariamente, como muchos adultos mayores, tienen muy poca sed o incluso llegan a tener rechazo al agua. Entonces ustedes ya se pueden imaginar con la diapositiva que puse anteriormente cómo una persona va teniendo menor cantidad de agua y tiene un sufrimiento celular mucho, pero mucho, muy importante en ese sentido para poder mantener ese equilibrio. Otra manera en que podemos saber cuánto podemos tener o no de agua es a través
del color de la orina. Una persona que está muy hidratada, que está muy bien, puede ver el ejemplo del lado izquierdo de su pantalla, en donde se ve la gota de orina de un color claro, transparente, sin solutos, sin turbiedad. Es decir, esa persona tiene que seguir bebiendo con el mismo ritmo la cantidad de agua que esté tomando. Pero si de repente la orina es un poquito más concentrada, como en la siguiente gota, entonces hay que aumentarle un vaso de agua. En este momento, inclusive, si acaba de ir al baño y si acaba de checar que su orina está concentrada, bueno, y ahí vienen diferentes grados de lo que estoy explicando, en ver simplemente el color de la orina, en donde habrá que beber de 2 a 3 vasos o incluso tomar mucho mayor cantidad de agua. ¿De cuánto tiene que ser el vaso? En promedio de 300 mililitros. El agua es perfecta. El agua, insisto, es una molécula vital para nuestro cuerpo que no puede faltar. Pero cuando nosotros combinamos el agua, no solo con solutos como la sal, como el sodio, como el sodio, el potasio, como el cloro, hay otros solutos, y el que usted conoce perfectamente y maneja muy bien, que es el glutatión, el cual va a permitir que la célula se mantenga en perfecto equilibrio, como es la imagen que está del lado izquierdo. Pero cuando no tenemos suficiente glutatión, ya no solo agua, sino el equilibrio con el glutatión, la célula empieza a tener un daño muy importante. ¿Qué le recomiendo a usted? Ser amigo del agua. Tenga una amistad absoluta con el agua, que sea inseparable con el agua. Esto es fundamental, es trascendental, porque cuando nosotros hacemos esto, y ahora hablo de los científicos, y aquí, como siempre, estos Zooms que les he estado explicando, los vamos basando en las experiencias, en las investigaciones, en todo lo que se va haciendo de estos procesos. Y en las publicaciones médicas que se van teniendo, ahí ustedes pueden ver que tan solo para este tema de esta noche, tenemos 641 resultados en búsqueda de agua y glutatión, y de los cuales, pues tan solo en la primera página tenemos 65 tipos de estudios. Pero en resumen de todos esos estudios, yo ahí les pongo que el glutatión, por lo mismo, un extraordinario, excelente antioxidante, es soluble en el agua y va a participar en el ciclo de una cosa que se llama ascorbato-glutatión, el cual va a eliminar sustancias tóxicas de la oxidación, como es el superóxido y el peróxido de hidrógeno, que son los que nos van dañando la célula. Pongo con letras más grandes, las destaco de una manera más importante. El glutatión es una molécula que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo, por lo que es muy importante el glutatión combinado con el agua para nuestra salud. Y esta es la fórmula del glutatión, ahí la tienen ustedes. Y una célula bonita, bien hidratada, como la imagen que pongo arriba, pues va a estar en un equilibrio perfecto cuando le damos un glutatión nanonizado, y que eso para nosotros ya es algo de mucho avance, más avance del que ustedes se pueden imaginar. Ahí pongo el otro artículo del año pasado, del 2024, en donde precisamente esto que acabo de hablar del ciclo del ascorbato con glutatión va a tener un proceso muy importante para la edad de la célula. Pongo todas las referencias, e inclusive ahí pongo un dibujito en el cual pues estamos hablando de cómo es la vía de la fotosíntesis del ascorbato. Ahí todas esas como espirales que se ven, que son las estructuras de proteína y de aminoácidos, que son los que van a trabajar dentro de nuestra célula, se van a mostrar esas estructuras de epimerasa y otras sustancias como la galactosa, etcétera, del ascorbato, en fin. Esto ya es una parte para quien esté versado en el área química y podamos llevar a cabo todos esos procesos. Pero regresemos a nuestra fórmula de glutatión. Ahí tenemos estructuralmente
con bolitas, cómo es la fórmula del glutatión, pero que usted lo tiene perfectamente a la mano cuando puede hacer lo que estoy explicando. Ahí pongo un desierto, toda falta de agua, pero si ponemos nuestro vasito de agua y ponemos nuestro glutatión, por eso es que los resultados se hacen impresionantes. Y esto a través de la nanotecnología Hydrastat, en donde tenemos partículas nanométricas, hacen que este suplemento sea extraordinario. Y estas partículas nanométricas están envueltas en un clúster o conglomerado de agua extremadamente pura. Así que a partir de hoy, aparte de nuestro glutatión nanonizado con nuestro NutraSwiss o con nuestro Neuro, podemos nosotros reincorporar esa hidratación en forma muy especial para una terapia celular que nos va a dar extraordinarios resultados. Repasando un poquito dentro de otros beneficios de lo que hace el glutatión, nos refuerza inmunológicamente todas nuestras células de defensa, nos ayuda a tener un apoyo en conjunto para todos los órganos, nuestro estado de memoria consciente, etcétera, que es el estado cognitivo, se va a mejorar totalmente. Vamos a tener una energía corporal mucho más limpia, vamos a incluso a absorber mejor otros nutrientes y curiosamente otros medicamentos. Nuestras células por lo mismo van a tener una recuperación rápida y muchos más beneficios como mejoría del apetito, mejoría del sueño, mejoría de las funciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con todo lo que acabo de decir, porque usted tiene en sus manos una de las cosas más avanzadas del mundo, como es nuestro glutatión nanonizado con tecnología Hydrastat. Pero si a eso le agregamos el agua, que ha sido la parte vital por excelencia a lo largo del desarrollo de los seres humanos, tenemos el gran secreto de la vida en nuestras manos. Con esto damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias por su participación. Bueno. Hay una pregunta en el chat que cómo se sabe la cantidad de sal que tenemos en el cuerpo. Bueno, eso se mide a través de un estudio en laboratorio que le llamamos electrolitos. Y los electrolitos nos miden la cantidad de sal, nos miden la cantidad de sodio, casi se le llama, de potasio y de cloro. Hay otros componentes más que podemos pedir en el laboratorio porque no nada más es la sal. Entonces, es una manera de medir. Pero ya hay otro tipo de estudios mucho más especializados para poder observar cuánto tenemos de sal dentro de nuestras células. Entonces, no es lo mismo la cantidad de sal que hay dentro de las células a la cantidad de sal que hay fuera de las células. Esto es muy importante para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, de nada, don Servando, muchas gracias por sus comentarios. Dice Lisi, ¿qué pasa con las personas que retienen líquidos y les recomiendan no tomar mucha agua? Pues a todas luces es un error. Aquí tenemos que trabajar en forma mucho más equilibrada la cantidad de agua que vamos a tomar. Y quiero poner un ejemplo. Si estamos reteniendo líquido y está la persona hinchándose, entonces hacemos una cosa que se llama balance de líquidos. El balance de líquidos es, si una persona orina 1 litro, lo que puede tomar de agua es 1 litro. Si orinó 1 litro y toma 2 litros, se va a seguir hinchando. Pero al revés, orinó 1 litro, pero resulta que nada más tomó medio litro, se va a empezar a deshidratar. Entonces, una persona que está reteniendo líquidos, debemos de manejar un perfecto control a través de ese balance de líquidos. Y su enfermera de cabecera y su médico de cabecera deben de estar preparados para poderles asesorar en ese punto. Bueno, de nada, Edu, gracias por sus comentarios. De nada, Gerardo, muy amable. Laura, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Lisi, de nada. Bueno,
Pues no sé si haya por ahí algunos otros comentarios. Doc, tu grabación, por favor. La grabación, ¿esa dónde anda? A ver, ya. Vamos a ponerle pausa. Recording stopped. Perfecto. Bueno, ya estaremos editando un poquito. Sí. Dice Aide, gracias por la información. He escuchado que el agua no siempre nos mantiene hidratados, requiere de sales que agregarle minerales. ¿Hay alguna recomendación? Sí, precisamente. Si tenemos muchas sales dentro de nuestro cuerpo y le metemos más sal, vamos a tener un desequilibrio, no va a ser isotónico, lo podemos hacer hipertónico o hipotónico, es decir, podemos estar originando nosotros mismos que le estemos sacando agua a las células a través de este mecanismo, o al revés, le podemos estar metiendo mucho más cantidad de agua a las células porque no le estamos poniendo suficientes solutos. Entonces, aquí lo recomendable, y esto también va a variar de muchos lugares, porque las aguas naturales no todas son igual. Por ejemplo, aquí en México no es lo mismo un agua de Tehuacán, que es una zona donde se conoce el agua mineral, a aguas que son mucho más duras porque tienen otro tipo de componentes. Algunas aguas que son cerca del volcán tienen azufre y que esto tiene otro tipo de... Una pregunta, doctor. ¿Perdón? ¿Alguien habló por ahí? Bueno, entonces, este tipo de elementos, lo más recomendable es tomar agua, lo normal. Ahora, aquí sí yo quiero destacar un detalle. Muchas de las aguas que vienen embotelladas son aguas que vienen extremadamente filtradas. Se filtran a tal grado que a esas aguas de las botellas les llegan a faltar hasta más de 60 componentes que debe de tener el agua. Entonces, muchas veces por eso es más recomendable consumir los sueros. Pero no todos los sueros también funcionan porque desafortunadamente muchos traen glucosa, traen pintura, traen otro tipo de sustancias que no son las recomendables. ¿Qué podemos hacer? Nuestros preparados con agua y licuados, donde podemos poner clorofila, donde podemos poner otro tipo de licuados verdes, y que esto nos va a permitir un buen funcionamiento. Por excelencia, para mantener este equilibrio se ha manejado por muchos años las tecinas, los tés o preparados a base de hierba, porque la planta en sí trae los componentes minerales en forma natural, que al combinarla con el agua a través de una infusión o de un té, esto va a resultar extraordinario para nosotros. Los avances mercadotécnicos que hay con los sueros para hidratar y que se venden en las tiendas de los almacenes en general, no son lo que se recomienda. Y definitivamente, por lo que acabo de explicar, no solo el tóxico que puede traer un refresco y esos refrescos oscuros que causan tanto daño. Por eso es que el refresco en su composición absorbe tanta agua de nuestras células que nos causa mucho, pero mucho daño. Entonces, tomar agua pura, limpia y cristalina. Oiga, de la llave, no, pues consígase un filtro, pero que no venga tan filtrada para no quitarle tantas propiedades a esa agua. Por aquí me hacen otra pregunta. Estamos hablando de agua simple, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué pasa si en un té agua con limón o fruta, tomarla de esta manera suma igual? Sí, lo acabo de explicar. Doc, preguntan que para una persona con diálisis, ¿cómo debe tomar el agua? No, ahí ya tiene un componente de vigilancia muy diferente. Una persona con diálisis, desafortunadamente, no está funcionando el riñón, por eso en la mayoría de los casos se le pone la diálisis porque el riñón dejó de filtrar. Y entonces ahí ya estamos hablando que ahora el que está funcionando como riñón es la diálisis o la hemodiálisis, de tal forma que ahí el médico es el que debe de estar observando en ese equilibrio hidroelectrolítico, así se le denomina desde el punto de vista médico, que haya un buen equilibrio, pero eso es a través de los estudios que se le están haciendo a los pacientes con diálisis. Ahí ya no se puede hacer una recomendación general porque son casos muy especiales. ¿El agua hervida es buena?
hay que oxigenarla, simplemente hay que vertirla de un traste a otro traste para que se reoxigene después de haberla hervido, sin mayor problema. Bueno, no veo más preguntas por ahí.